Ricardo Billboard debutó en el cómic en 2012 con el álbum Valentía. En 2015 publicó Carroñero junto a Vicente Montalva, así como Chorizos con Ricard González. En 2016 colabora en el tomo de Muerte y en mayo del 2018 se editó La vida es sueño, con dibujo de Alberto Sanz y color de Mario Ceballos, una adaptación de la inmortal obra de Calderón de la Barca. En 2019 llegaron Objetivo Heidi Lamar, junto a los artistas Ángel Muñoz y Abel Pajares, Nuestra Voz, un cómic sobre los derechos de la infancia dibujado por Alberto Sainz y coloreado por Mario Ceballos, Objetivo Zambala, un TVO colectivo para los más jóvenes, y El Viejo y el Narco, que en España y México publicó Panini y por el que recibió el premio al mejor guión en Splash, Festival de Cómic de la Comunidad Valenciana en 2020. En julio del 2022 se edita La Noche Triste, ilustrado por Pablo Sauquillo y coloreado por Alicia Soria y Carlos Mercé. A lo largo de este mismo año publicará asimismo, dentro del sello Grandes Clásicos de Grafito, una serie de adaptaciones de clásicos de la literatura española en formato cómic, Don Juan Tenorio de Zorrilla y La venganza de Don Mendo, de Muñoz Seca. Muy bien. Mira, yo respecto a lo que has dicho, lo primero es un tema que aquí suscitó cierta polémica hace un tiempo y yo te digo mi opinión. Yo creo que la historieta es algo tan grande que no podemos limitarlo absolutamente a nada. Hay gente que, como muy bien has dicho, lo ve como un medio para llegar a un fin que es leer libros serios, entre comillas, ¿no? Vamos a decir novelas, poesía, pero el libro, ¿no? Parece que eso es algo serio, respetable y la historieta es un medio para llegar a eso. Yo siempre le digo a la gente lo mismo, la historieta es todo, es un fin en sí mismo y al mismo tiempo también puede ser una puerta de entrada a otro tipo de lecturas. Pero la historieta es un fin en sí mismo. Yo no leo cómic, por ejemplo, para acercarme luego a otras cosas. Pero a mí, yo cuando era pequeño, es cierto que sí que la historieta me ayudó luego a dar el salto a libros y luego mantuve ambas cosas. El problema es que cuando aquí en España, no sé en México, pero ese salto, o sea, digamos, mucha gente sí que dio el salto del cómic al libro, pero no mantuvo el cómic, y ese es el problema de algo que creo que no se hizo bien aquí, cuando creo que son dos cosas perfectamente compatibles. Aquí hubo mucha polémica porque aquí el cómic ahora está empezando a acceder a los museos. Y había gente que decía que no, que el cómic es algo popular y debe pertenecer a los kioscos, se debe comprar barato porque es cultura popular. Y yo lo siento, pero yo siempre pregunto lo mismo, ¿por qué tengo que renunciar? ¿Por qué tengo que elegir? Yo creo que el lugar del cómic está en el museo, está en la cultura popular, debe ser underground, debe ser una novela gráfica que valga 20 euros, debe ser un cómic de grapa que valga 2 o 3 euros. El cómic es todo, el cómic es inmenso. Nadie se pregunta esto con otros medios, con el cine o con las novelas. Hay novela barata, hay novela de entretenimiento, hay novela histórica. El cómic es exactamente igual. El cómic es un medio y es tan grande que sirve absolutamente para todo. Es un fin y es un medio. Es todo junto dentro de uno. Respecto a la docencia y creo que el cómic es una herramienta que todavía no se ha explorado toda la utilidad que puede llegar a tener en un aula. Como bien me comentabas tú antes de la charla, nuestros alumnos hoy en día provienen de una cultura tremendamente visual. Entonces, el cómic nos ayuda a explicar conceptos que de otra manera serían más complejos. Yo siempre que tengo que explicar el concepto de la cuarta pared, yo soy profesor de lengua y literatura, no hay nada que me ayude más que el cómic. O sea, la cuarta pared se explica con el cómic. Cuando tú lo explicas y estás hablando, bueno, yo sí no lo he entendido. ¿Puedes poner un ejemplo? No te han entendido. Pongo un ejemplo de una viñeta de Kirby que suelo poner casi siempre. Ah, claro, claro. Lo han entendido enseguida. Entonces, el cómic dentro del aula aquí no se utiliza de una manera general. Creo que hay cierto desconocimiento, hay cierto miedo también, quizá por profesores. Los profesores a veces somos un poquito conservadores, cuando algo nos funciona lo mantenemos mucho, yo eso es lo que veo, y a veces nos cuesta con algunas cosas nuevas probar. Y yo el cómic siempre que puedo lo utilizo en el aula y lo utilizo una vez más tanto como un medio para conseguir algo y como un fin
en sí mismo. Entonces, yo creo que faltan todavía estudios, aunque hay bastantes estudios en España, ya desde el punto de vista universitario, hay una cátedra en Valencia incluso, pero yo creo que todavía estamos arrancando y todavía no somos conscientes de todas las posibilidades que tiene el cómic y de cómo nos puede enseñar cómo nos puede ayudar a enseñar a gente de todo tipo, pero sobre todo a los adolescentes de hoy en día. Pones un cómic y mira, yo te voy a poner un simple ejemplo. Yo este año tenía un alumno que tenía dislexia y el cómic a mí me ha ayudado a que lea, a que deje de ver un poquito la lectura como una tortura, como esa parte en la que él sufría, y le ayuda a memorizar porque al combinar letra e imagen, él memoriza mejor, retiene mejor la información. Y entonces estaba él, de hecho, cuando le dije que le iba a poner un cómic en la tercera evaluación, en vez de se lo iba a sustituir por el libro, me lo preguntaba todos los días. Estaba como ansioso por a ver cuándo empiezo. Entonces, es que el cómic te puede dar tantas cosas. Es tan inabarcable que es que cuando la gente intenta limitarlo a algo, creo que se equivoca. Yo empecé con las adaptaciones. Yo de momento he adaptado La vida sueño, que es mi obra preferida. En breve, bueno, ahora en septiembre adaptaremos La venganza de Don Mendo, que es una obra de teatro de Pedro Muñoz Seca, que salió hace 100 años y aquí en España sigue. Es una de las 3 obras más representadas de la historia, a pesar de que solo tiene 100 años, junto a La vida sueño y al Don Juan Tenorio, que el Don Juan Tenorio también lo sacaré adaptado el próximo año. Y para mí surge, yo decido hacer adaptaciones por 2 motivos. El primero es igual que, pero tú fíjate cómo nosotros nos lo cuestionamos, pero desde el cine ellos no se lo cuestionan nunca, lo adaptan a absolutamente todo y lo consideran legítimo y correcto. Yo creo que nosotros, los que somos historietistas, nosotros pensamos en viñetas, los cineastas piensan en planos, en planos secuencia. Los escritores, yo también escribo, o los poetas, cada uno codifica la realidad a través de un medio. Y yo creo que eso es precioso y nosotros es inevitable que los historietistas, cuando leemos una obra, cuando nos ocurre algo, cuando tienes una vivencia, automáticamente tu cabeza, cuando la recuerda, incluso a veces es capaz de recordarla o de transformarla en viñetas y en una historia secuencial, en narrativa secuencial. Entonces, cuando uno tiene un clásico que ama, como es mi caso con La vida sueño, con el Don Juan Tenorio, y lo trabajas en clase con tus alumnos y ves las dificultades que tienen, muchas veces piensas, ¿qué podría hacer yo para transmitirle lo mismo que les transmite esta obra, acercarles esta obra y que la entiendan? Y entonces a mí lo que me nació, lo que me surgió es transformarlo en cómic. Pero sobre todo, si lo hago es porque creo que funciona y es porque yo veo en esa obra un proyecto de cómic. Igual que muchos directores de cine están leyendo una novela y ellos ven, uy, yo aquí veo una película. A mí me pasa igual. Yo cuando leí Don Juan Tenorio dije, de aquí yo puedo hacer un cómic. Es que es tremendamente adaptable al cómic. La vida sueño igual. De hecho, yo La vida sueño creo que tendría que hacerse hasta una película y Don Juan Tenorio también. Quedaría una película muy buena. Entonces, hay muchas obras que yo cuando las leo, las veo en cómic y digo, me apetece hacerlo. Me apetece un poquito devolver lo que esa obra me ha dado a mí. Porque esto es algo que yo explicaba alguna vez. Tú cuando has leído un clásico o una obra que te ha marcado profundamente, te sientes casi en deuda con el autor. Es curioso. Y te gustaría devolver un poquito de todo lo que te ha dado esa obra y también sobre todo que otra gente pudiera disfrutarlo. Entonces el cómic te permite eso y yo siempre digo, ¿por qué no? Pero no hay en mí una intención de voy a adaptarlo porque, no sé, creo que tiene que haber una adaptación de todo. Yo creo que hay obras que son adaptables y otras que no se pueden adaptar. No hay, y tampoco las veo adaptadas al cómic. Pero hay algunas que digo, ¿cómo no lo ha hecho alguien antes? ¿Cómo es posible que yo sea el primero o de los primeros? ¿No? El primero no sé si lo soy. Claro, mira, yo ya que he adaptado varias obras,
Creo que para mí, yo creo que has dado un poquito para mí en el kit de la cuestión y en la clave. Creo que cuando uno se acerca a una obra y tiene que adaptarla, es una obra que tiene que tener muy interiorizada y que debe conocer de pe a pa. Tienes que conocerla perfectamente, tienes que haberla estudiado desde todos los ángulos. Por eso, una adaptación, yo es lo que intentaba decir antes, si a mí ahora me hacen un encargo y me dicen, adapta esta obra, y es una obra que yo no siento como mía, que no ha despertado en mí esos sentimientos o esas ideas, o que yo no la conozco previamente o no soy un experto en ella, yo no la adaptaría, sinceramente. ¿Eh? A ver, por dinero, pues no te digo que no, por dinero no puedo hacer cualquier cosa. Pero yo estos clásicos que he hecho, los he hecho porque yo he querido. Es mi elección. Entonces, son auténticas cartas de amor. ¿Eh? O sea, son obras que yo amo. Es que son cosas que yo estoy deseando hacer. Entonces, para mí esa es la primera base. La segunda, cuando yo he adaptado, es que tú no puedes olvidar nunca que estás haciendo una adaptación. Y adaptar no es recortar. Recortar no es, cuando explico a mis que resumir, no es recortar un texto, es extraer la esencia. Y está claro que cuando uno extrae la esencia o resume, es inevitable quitar ciertas partes. Pero es normal, más que quitar ciertas partes, transformarlas, porque el lenguaje de la novela o de la poesía, perdón, o del teatro, no es el mismo que el del cómic. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, en La vida sueño, al principio, en la obra de Calderón, tenemos a Rosaura, que va con Clarín y entran en Polonia, y ella cae de un caballo. ¿Vale? Aunque cuando esto se representaba no había un caballo en el escenario, entonces Calderón empieza la obra de una manera muy, muy conocida, ¿no? Es un principio que todo el mundo ha escuchado, hipogrifo violento, correr parejas con el viento. Entonces es un diálogo poderosísimo, fortísimo, pero porque él no tenía los medios para hacer lo que él quizá deseaba, que es un caballo que se encabrita, la mujer que cae. Entonces, cuando yo intentaba hacer eso el cómic, no funcionaba. Entonces yo eso decidí transformarlo y sustituirlo por una tormenta. Entonces todo arranca una tormenta con un rayo y entonces aparece ella, pero porque yo tengo a un dibujante. Y este dibujante a mí me permite, cualquier cosa que yo imagine, él puede dibujarla. Entonces yo no puedo basar tanto en el texto la obra cuando yo tengo imágenes. Si Calderón hubiera sido director de cine, no habría escrito la obra tal y como la escribió. Él era un hombre que representaba en el barroco, tenía unos medios limitados en cuanto a escenografía y él basaba casi todo en la palabra. Los propios actores eran los que decían, mira, ya hay una torre. Y nadie veía una torre, pero la gente se la imaginaba. Yo no tengo por qué hacer eso, cuando mi dibujante puede dibujar una torre. Entonces, hay cosas que es inevitable que tú cambies, que transformes, porque tienes un medio que te ofrece otras posibilidades. Entonces, el buen adaptador es el que sabe elegir qué debe mantener y qué debe transformar, qué se queda, qué se amplía, entonces para crear algo que mantiene la esencia, pero que es algo nuevo al mismo tiempo. Es bastante complejo, la verdad. Yo, para mí, lo que te decía al principio es clave. Yo a veces he leído algunas adaptaciones y he visto fragmentos en los que veo que no han entendido la obra o no han profundizado. Puedo leer un fragmento en el que digo, uy, esta parte yo no sé si el que la leyó la entendió y no sé si de verdad controlan o si de verdad entienden por qué hace esto. También cuando ves adaptaciones excesivamente literales, por ejemplo, en las que no tocan absolutamente nada del texto, es gente que dice, las cosas es, yo es que yo no puedo tocar a Cervantes, yo no puedo tocar a Calderón, yo no puedo tocar a Juan Rulfo, yo no puedo tocar a ¿cómo voy a tocar yo sus palabras? Claro que tienes que tocarlas. Es que es tu labor porque tienes que adaptar y tienes que buscar en esa esencia. Es como el actor. Los actores buscan motivaciones dentro del personaje, escarban dentro de la psicología y tienen que rebuscar y luego extraer su propia versión. El que adapta es igual y hay adaptaciones que son excesivamente literales. Ellos creen que están siendo fieles y yo creo a lo mejor que si el artista original lo viera diría, no has entendido nada. No has entendido nada, has hecho exactamente lo que yo digo, pero en otro medio y eso no tiene sentido. Es como, no sé, son como dos deportes diferentes y tú intentas acercarlos, pero no puedes hacer jogging en una piscina ni puedes hacer natación en una pista de atletismo, aunque los dos son deportes.
Yo, primero, fíjate, yo las historias las tengo que madurar antes. Si se me ocurre cualquier idea, necesito darle un montón de vueltas antes en mi cabeza, antes incluso de escribir nada. Y lo que necesito por encima de todo, que esto es curioso, que a mucha gente ven la literatura o todo como una aventura, un lugar hacia el que no sabes, empiezas, ven esa magia que yo no veo, empiezas y no sabes dónde acabarás. Hay gente que le encanta trabajar así. Yo lo que necesito siempre es un lugar al que ir, necesito un final. Yo cuando pienso en una historia, se me ocurre una idea, casi siempre es curioso, se me ocurre la idea y el final. Y si no, maduro la idea mentalmente. Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo natación, estoy montándome toda la historia en mi cabeza. Si sé de dónde vengo y sé a dónde voy, el resto es una cuestión de tiempo. Eso no quiere decir que luego el final no pueda cambiar cuando yo he empezado, pero yo necesito siempre un lugar al que ir. Yo tengo que saber cómo va a acabar. Si sé a dónde voy, el resto del camino no lo veo tan complicado. Eso no quiere decir que yo luego no haga cambios y demás. Pero yo parto siempre, para mí, el punto de partida es ese. Necesito un final, una idea, un lugar hacia el que ir. Por ejemplo, en El viejo y el narco, que tú lo has leído, para mí ese final era innegociable. Por ejemplo, ese final lo hablé con el dibujante, con Max, y cuando lo íbamos a vender dije, si me quieren cambiar el final o se niegan a hacerlo, porque ya sabes cómo acaba, esa última página es muy arriesgada, ¿vale? Y yo pensaba que un editor no querría hacer esa última página, pero ¿cómo vas a publicar esto? Entonces yo le dije, yo no firmo el contrato. Soy capaz de no firmar si me lo tocan, porque para mí es lo que le da el sentido absolutamente a todo lo que has leído antes. Entonces yo necesito, digamos que mis puntos de partida son esos, y a partir de ahí yo ya voy trabajando todo lo demás. Sí, esto es una historia, eso sí que lo contaba, y yo leí un artículo de Arturo P. Reverte, que sé que es muy conocido en México, el de La Reina del Sur, que ha escrito allí, todas sus obras se publican allá, y a mí ese artículo me fascinó. A mí México, yo creo que ya se nota, después de 2 obras ya metadas, creo que se nota que siento cierto amor, aunque nunca he estado allí, pero tanto por México como por toda, desde América Latina, Centroamérica, no sé, yo siento todo eso muy cercano, yo soy profesor de lengua castellana y literatura, y el haber estudiado, pues eso, la literatura no solo de España, sino de todos los hispanoamericanos, pues a mí me da, no sé si un bagaje, pero también sobre todo un amor y una cercanía a todo lo hispanoamericano, lo siento muy cercano, entonces siempre leo mucho sobre México y demás, y esa historia me impactó mucho y yo escribí un relato, eso es curioso, escribí un relato breve, 17 páginas, y después de escribir el relato, decidí que lo iba a adaptar a cómic. Y hablé con Max, lo convencí, le pareció bien, y lo movimos por el mercado franco-belga. Tú ya sabes que mercados profesionales, los únicos en los que tú puedes ganar dinero publicando, es el mercado franco-belga, los japoneses y los norteamericanos y los yanquis. Son los 3 mercados más fuertes que hay. El resto, pues ganarás más o menos, pero no es un pago profesional. Entonces lo movimos por el mercado franco-belga y logramos venderlo a una editorial que se llama Nouveau Monde. Y antes de eso yo ya lo había palabrado con Panini España. Panini España le encantó desde el principio, lo quería, pero yo les pedí, sí, ellos lo entendieron, fueron muy comprensivos, les dije, no se importa si lo muevo por Francia porque nos van a pagar más, y sí, tú muévelo por allí y si lo vendes nosotros se lo compramos a los franceses. Y así fue. De tal forma que Panini México y Panini España compraron los derechos juntos para publicarlo los dos al mismo tiempo, que es algo que yo estaba deseando. Mi ilusión era, fíjate, me hacía más ilusión publicarlo en México que publicarlo en España. Me ponía mucho más nervioso, ¿eh? Así como en España yo ya he publicado más, bueno, es una obra más, no una obra más porque yo le tengo muchísimo cariño, junto con Carroñero son las 2 obras de las que más orgulloso estoy orgulloso de todas, pero esas de las que más. Pero me ponía muy nervioso, como si fuera mi primera obra cuando se iba a publicar allá. Me hacía muchísima ilusión. Y nada, cuando se vendió allá, muy bien. Aquí la respuesta fue muy buena. Agotamos la primera tirada, voló, un mes creo, y enseguida se hizo la segunda. No sé por cuál van ya.
y México se vendió muy bien, pero justo llegó la pandemia. Si no hubiera llegado la pandemia, yo creo que se habría vendido más todavía. Pero miraba hace poco la lista de los más vendidos en México en Amazon y está entre los 45 primeros, creo, 2 años después. Así que sigue vendiéndose bien. En Francia es donde no se vendió bien, pero porque la editorial no apoyó bien el cómic, no lo vendió bien. Quedé muy descontento. Así como Panini México vendió muy bien la obra, quedé muy contento. Las editoras de allá muy abiertas de mente, con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas, de venderlo. Conectamos enseguida. O sea, yo sabía que iba a funcionar por cómo se implicaron. Y en España se implicaron bastante y Francia no apostaron lo suficiente y no se vendió bien. Mira, te digo, esa imagen, eso ya me lo puso alguien en YouTube y Max y yo nos reíamos mucho porque esa es una imagen. A ver, las viñetas que salen de Coyoacán están sacadas del barrio directamente y con fotos documentadas. Lo que pasa es que no sacamos quizá la parte con la que todo el mundo la asocia. Pero luego le pido la foto a Max y te la envío. Vas a decir, anda, pues sí. O sea, está sacado. Esa parte la cuidamos muchísimo más. Lo que pasa es que yo no quería sacar, eso sí que es cierto, me molesta muchísimo las películas de Hollywood cuando sacan México, y es que siempre hay un mercado en todas partes, entonces yo quería que se viera ciudad, ¿entiendes? Civilización, porque yo sé que México es mucho más, y entonces yo quería mostrar otra cosa de México, cuando salía la familia. Entonces sé que no saqué lo que todo el mundo asocia, pero lo hice a propósito. Entonces, cuando mucha gente nos ha dicho esto, nos hace gracia, tenemos las fotos ahí, luego yo se lo he enseñado a un mexicano, anda, pues es verdad, sí, es verdad, es esta zona de aquí, digo, vale, si no pasa nada. y eso es lo que yo no quería hacer. Yo pusimos, además, está al lado de un puente y yo luego entré en Google Maps. Cuando él me enseñó las fotos de lo que iba a hacer, me dijo, mira, me dio la dirección, entré en Google Maps, busqué la ubicación exactamente como le iba a dibujar y dije, vale, me gusta porque esto no es algo con lo que yo habría asociado, entonces queríamos salirnos un poco de ahí. Fíjate cómo es curioso cuando nos salimos y ponemos lo que no es lo habitual, muchos mexicanos creen que nos hemos equivocado y que hemos puesto otra ciudad. Entonces, fíjate, es tremendamente irónico. No nos gustan los estereotipos, pero cuando no nos los dan nos quejamos porque no nos han puesto los estereotipos. ¿Sabes? Entonces, nuestra idea era, yo quería mostrar un México que la gente lo viera y dijera, pues, oye, hay muchas más cosas aparte de lo que dicen los gringos, que los gringos siempre están igual con el mercado, y es que parece todos con esos coches de los años 60, no lo sé, es que es tan ridículo que no... Me negaba en redondo a dar esa imagen de la Ciudad de México, vamos, digo, no, me niego. Creativamente puede que estemos en uno de los mejores momentos de nuestra historia. Ahora mismo hay una variedad y una serie conviven varias generaciones. Desde las nuevas generaciones lo que están sacando es increíble, sale gente con muchísimo talento. Las generaciones anteriores se mantienen y hay gente que vende muy bien, pero en general nos falta industria, nos faltan ventas y no podemos todavía tener las ediciones, por ejemplo, salvo algunos autores puntuales, de 5.000, de 6.000, de 10.000 ejemplares, que es lo que permitiría a las editoriales dar un adelanto a los autores digno para que pudieran vivir de esto. Entonces, ahora mismo tenemos, pues un poquito estamos en esa contradicción, la verdad, es una situación un poco antitética porque tenemos quizá obras de muchísima calidad, muy buenos autores, pero no tenemos todavía un número de ventas que respalde, aunque es verdad que mejora año a año, pero no conseguimos dar todavía ese salto que nos permita profesionalizar a la mayoría. La gente que es profesional aquí del cómic trabaja para Estados Unidos o para el mercado franco-belga, la inmensa mayoría. Creo que profesionales que trabajen exclusiva o que hagan su obra pensando en el mercado español, ahora mismo solo me viene a la cabeza Paco Roca. Creo que es el único que es capaz de sacar una obra y vender 30.000 ejemplares en una semana. Pero Paco Roca ha logrado
ha dado el paso que todos queremos dar, que es trascender la sencilla idea de que te vean como solo autor de cómics. Eres ese autor imprescindible que lo lee la gente que habitualmente no compra cómic. Pero cuando él saca algo, todo el mundo lo compra. Y es normal porque es que, vamos, para mí es uno de mis autores preferidos y es que todo lo que hace, es que, no sé, cualquier cosa que haga, a mí si un día, no sé, saca un rollo de papel higiénico y dibuja en él, pues yo es que pienso comprarlo igualmente. Todo lo que hace es muy bueno. Entonces, creo que como industria nos hace falta dar todavía ese paso. Se está intentando, ¿eh? Se ha hecho una sectorial del cómic, se ha llegado a acuerdos con algunos políticos. Hay ciertas cosas que están mejorando, pero todavía es muy lento, claro. La cosa va mucho más despacio de lo que nos gustaría a los autores que fuera, la verdad. Claro, ese es el asunto. Cuando nosotros decidimos hacer la asociación, en España hay asociaciones de autores, hay más, pero no había una específica de guionistas. Y nosotros lo que sí que sentíamos era, incluso los que estaban dentro de esas asociaciones no se sentían representados. No veían que nadie abordara la problemática que nosotros tenemos, que es más específica. Cuando nosotros, antes de que arrancáramos, de hecho, una asociación española nos propuso que en lugar de crear una más, porque ellos creían que si cuantas más divididos estábamos, que nos asociáramos a la suya y que dentro nosotros intentáramos hacer cambios dentro de su asociación para todos. Pero es que nosotros siempre hemos sentido que nuestra problemática y todos estos problemas específicos de nuestra profesión, nadie le estaba dando voz y nadie los estaba abordando. Entonces, cuando decidimos hacer la asociación es para poner sobre la mesa todos los problemas que nosotros consideramos que tenemos, pero no solo a nosotros. Nosotros somos parte, bueno, de una mini industria y cuando nosotros hablamos muchas veces no hablamos solo en nuestro nombre, sino siempre intentamos incluir a todos, rotuladores, coloristas, porque al final todos, si remamos todos en la misma dirección, va a ser mucho más sencillo. Y precisamente quizá así es como no queremos que nos vean. Nosotros somos profesionales porque tú piensas que en la cadena del cómic todo el mundo cobra. Si tú vas a la imprenta tiene unos precios y la imprenta no los negocia, no puedes regatear con ellos. Las librerías son profesionales, los editores son profesionales. Todo el mundo que trabaja en la industria del libro es profesional, menos los autores. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, nosotros necesitamos una asociación profesional en el sentido de que nosotros cobramos por lo que hacemos y necesitamos marcar un camino o por lo menos unos mínimos para que quien venga detrás y los que están ahora mismo y se quieran dedicar a esto sepan por dónde ir, porque todos cuando empezamos estábamos muy perdidos. Porque tú cuando eres autor lo que no te cuentan es que tienes que saber de contratos, tienes que saber de economía, tienes que saber muchísimas cosas. Entonces, al principio estás muy perdido. Y si alguien no te ayuda, no hay manera de desenvolverte en este mundo. Y únicamente hemos intentado hacer la asociación, creo, que nos habría gustado encontrar cuando empezamos. Yo creo que eso quizás sería el mejor resumen. Intentamos ser, si alguien empieza y se asocia, que encuentre todo lo que necesita para poder desarrollar esta profesión o por lo menos poder publicar de una manera profesional, cobrando por ello. Complicado. Esto es muy difícil, claro. El problema es tú, para una industria necesitas tantísimas cosas, pero fíjate, para mí, por donde yo empezaría y en lo que insistiría al principio, que es uno de los problemas que tenemos aquí, para mí lo fundamental es que todas las patas de la mesa, que todos los integrantes de la industria tienen que ir de la mano. Y sobre todo tienen que tener en cuenta que en una industria, por ejemplo, como es la del cómic, tú necesitas autores, necesitas editoriales, distribuidores, libreros y apoyo político. Lo fundamental para mí, empezase por donde empezase, es juntar a representantes de todos e ir todos de la mano y en una misma dirección. Y sobre todo que se considere a todas las partes, deben tener la misma consideración. No puede ser que si nos tenemos que repartir $100, el autor se lleve 5, el de la imprenta se lleve 10, el otro 30, 40, 50. Hay que hacer un reparto justo en el que se piensen todas las partes
y que todos trabajen para conseguir lo mismo. No que cada uno intente salvarse a sí mismo obviando a los demás, que creo que es uno de los problemas que hemos tenido aquí. No vamos de la mano, que es lo que estamos intentando hacer ahora, sí, y es muy complicado, ¿eh? En esta industria y en cualquier industria, ¿eh? Porque siempre hay cierta parte que tira, no, mientras yo me salve, los demás me dan exactamente igual. Y sin autores, nosotros quizás somos la base de todo, pero necesitamos a todos los demás. Yo creo que nos necesitamos todos. Y si todos trabajáramos de verdad, si todos trabajáramos pensando en el bien común, esa sería otra cosa. Y yo quizá eso es por lo que empezaría. Sí, yo sí que veo todos los puntos que has mencionado, yo los veo interesantes e importantes. Cuando tú piensas también aquí en España en los años 50 y 60, el cómic, no sé, te sonarán el Capitán Trueno, no sé si te suena en el Jabato. Hubo toda una generación de niños, fíjate, es curioso, que el cómic no recibía apoyo institucional, no recibía, en las escuelas no se veía, no sé, y no sé si te lo digo de cabeza, no sé si se editaban 100.000 o 200.000 ejemplares de algunos ejemplares por semana, ¿eh? Y se vendían. Lo que ocurre es que en esos años no había tanto entretenimiento como hay ahora. Nosotros tenemos ahora mismo una competencia inmensísima. Entonces, yo siempre, cuando yo se lo planteo a la gente, yo les digo, mirad, yo creo que todo lo que es cultura se tiene que fomentar. Y se tiene que fomentar, el apoyo tiene que venir desde el gobierno. Aquí en España, por ejemplo, el cómic está en el currículum en quinto y sexto de primaria, así que está. En lengua forma parte. Pero luego cuando tú subes, por ejemplo, a partir de los 12 años, de 12 a 16, no forma parte absolutamente, no hay, al tener 17 comunidades autónomas, no hay una unidad en cuanto a que forme parte de todo. Para mí, un primer paso fundamental sería que el cómic se viera como un medio más dentro de la literatura. Para mí forma parte, es un arte híbrido en sí mismo, que bebe de muchas artes al mismo tiempo, pero debería incluirse tanto en la educación plástica y visual como en literatura. Eso para mí sería un paso tremendamente importante, porque eso nos obligaría a los profesores, si forma parte del currículum, hay que explicarlo en clase y hay que trabajarlo. Es la única manera de obligar un poquito a ciertos profesores a que se actualicen. Como tú bien dices, hay muchos profesores que dicen, yo eso no lo voy a enseñar, eso es algo menor, ese es el error. Has mencionado a gente muy importante como Álvaro Pons y Bartual, demás, toda esta gente han hecho la cátedra de cómic en Valencia. Eso está ayudando muchísimo también. Aquí ha entrado en los museos, le ayuda a tener cierto reconocimiento, ¿vale? Entonces, esa parte para mí es muy importante. Ahí en México no sé si todavía el cómic ha cedido al museo o todavía lo tiene prohibido. Claro, aquí sí, por eso te decía también desde la sectorial, se ha hablado bastante con el ministro de Cultura, se ha buscado pues un libro blanco del artista, también un estatuto del artista, ciertas cosas que ellos, han dicho que lo van a hacer, ciertas cosas se están empezando a hacer, todo esto ayuda, y al mismo tiempo, ahora desde unos años a esta parte, muchas editoriales han vuelto a cuidar algo que no estaban haciendo al público infantil. Pero yo creo que hay que volcarse, hay que invertir todavía más en ese público infantil. Muchas editoriales ahora, de los últimos 6-7 años, fíjate, Norma Editorial, que es una de las más grandes, sacó su sello o su línea infantil. Astiberri, que es de las más grandes, ha sacado también su línea infantil. Planeta ya empieza a sacar cada vez más porque han visto ahí un nicho inmensísimo de mercado. Otras ya lo hacían, ¿eh? Bang, que edita en Francia y en España al mismo tiempo, lleva mucho tiempo editando cosas muy buenas y vendiendo auténticas barbaridades. Aquí hay uno que se llama Super Patata, que es de Chris Stigrid, y ha vendido barbaridades. Entonces, yo creo que lo que es muy importante es que se atienda al cómic, pero el cómic tiene que verse como lo ven los franco-belgas. Hay un cómic para cada edad, o los japoneses. Para ellos el manga forma parte de su cultura. Entonces, hay manga para todas las edades y cómic hay para todas las edades. Hay que romper con esa idea de que el cómic es para niños, porque eso es una estupidez. Aunque cómic también hay cómic para niños, pero el cómic es un medio. Es como decir, hoy en día yo creo que ya lo hemos superado con los dibujos, desde que salieron los Simpson hasta Family Guy, que no sé si lo veis allí, aquí se llama Padre de Familia.
South Park. Todos esos dibujos, ya nadie ve los dibujos como solo para niños. Eso ya se consiguió. Entonces, ahora aquí en España estamos intentando que se consiga exactamente. Poco a poco se va consiguiendo, pero eso es una labor conjunta, como te decía antes. Es que tenemos que hacerlo todos. Desde el Ministerio de Cultura tiene que apoyar, las editoriales tienen que invertir más, porque aquí muchas veces en publicidad no invierten mucho o no invierten nada. Aquí se publica muchísimo y se busca encontrar un poquito esa obra. Dicen, ellos piensan, yo si publico 300 obras seguro que encuentro pues esa gallina de los huevos de oro, que es de la que voy a vender 40, 50 mil, y con eso ya pago pues las otras 300 y gano dinero. A lo mejor es publicar menos, gastar más dinero en publicidad, recibir subvenciones para publicidad y facilidades para publicidad, publicitarnos, acceder a los colegios, que desde el gobierno incluso que se subvencione para que haya descuentos y los institutos y los colegios puedan comprar esos cómics mucho más baratos, y así tú vas, el niño lee cómics, cuando crece y es adolescente lee cómics, entonces crece con ellos, porque los estudios demuestran que cuando cumplen unos 12 o 13 años se produce una ruptura. Aquí los niños leen mucho hasta los 12 o 13 años y ahí se produce una ruptura. Aparece el celular, aparecen los amigos, aparecen los cigarrillos, el tabaco, las salidas, las novias, los novios, y entonces hay una ruptura. Los que nos gusta la historieta, esa ruptura no se produjo. Nosotros sí que hicimos todo eso, fumamos, salimos, bebimos, ¿verdad? Pero seguimos leyendo. Entonces tenemos que pensar por qué no se produjo esa ruptura con nosotros. Quizá porque el cómic creció con nosotros. Empezamos leyendo algo de nuestra edad, dedicado a 6-7 años, luego 8-9, incluso con 8-9 años leías cosas dedicadas a niños de 14. Entonces tenemos que asegurarnos de que durante el crecimiento el cómic va creciendo con ellos. Que eso es algo que el libro sí que hace, fíjate. El libro crece con las personas y nunca hemos cuidado nosotros quizás aparte, creo. Fíjate que yo veo que son dos cosas que pueden ir de la mano. Si nosotros conseguimos que el cómic se vea como lo que es, como cultura y como un medio, las ventas subirán inevitablemente. Fíjate, aquí en España algo que ayudó mucho, aunque también hay polémica con esto, aquí hay polémica con todo, es un poco como México, eso yo creo que ahí somos primos hermanos. Tenemos polémicas con todo. Nos encanta, yo creo que nos encanta atizarnos los unos a los otros. Es algo que nos fascina. Y es cuando surgió la novela gráfica. Ese formato con la cubierta dura, de pasta dura, hizo que en las librerías ellos lo vieran como algo que sí que podían tener junto a los libros, fíjate, respetables. Entonces le dio cierta respetabilidad que consiguió más lectores. Entonces, yo creo que eso es algo bueno también, ¿vale? Yo es que no veo enemigos. Yo creo que el cómic tiene que formar parte de todo. Tiene que estar en un kiosco de manera barata, tiene que estar en una librería, en la librería especializada de cómics, tiene que estar en el museo, tiene que estar en absolutamente todo. Yo creo que sí, ahí tienes algo razón. Yo creo que todos tenemos nuestras propias obsesiones. No recuerdo qué escritor decía que los escritores lo único que hacen es reescribir continuamente la misma obra, porque uno tiene sus obsesiones. Yo imagino que tengo las mías. Me cuesta un poquito autoanalizarme en ese sentido, pero sí que yo sí que veo que en mí sí que hay cierto gusto desde que era pequeño por todas las obras que, digamos, rompen un poquito con el romanticismo ese literario, y que intentan ver, quizá tienen cierto punto de verosimilitud, pero sobre todo que intentan acabar con esa visión romántica que a veces tiene el cine, pues, de casi cualquier tema. Si te fijas en el Viejo y el Narco, para mí era romper un poquito con la idea del héroe, ¿no? Yo quería ofrecer otra visión, ¿no? Que hubo mucha gente a la que quizá muchos mexicanos que ven por ahí, que ellos esperaban una historia como la de Rambo, ¿no? Ellos querían un Rambo mexicano y yo no les di un Rambo mexicano. Entonces eso no les gustaba a ellos, y a mí
me gusta buscar quizá lo que hay detrás de esa apariencia. Mi miedo, fíjate, yo creo que con esto yo quizá me voy a explicar mejor. Mi miedo siempre como escritor es explicar una historia y que pase el tiempo y yo pensar, me quedé en la superficie. No fui capaz de profundizar ni de explotar la historia ni de extraer todo lo que tenía. Entonces, para mí el criterio básico es cuando escribo, cuando busco algo, es profundizar y quizás sacar a la luz o hablar algo sobre lo que o yo no conozco tanto o considero que no se ha hablado tanto. Pues es difícil decir solo 3, ¿vale? Yo te los voy a decir, a ver, así de los últimos tiempos es que hay bastantes obras que me hayan gustado mucho. La primera que te diría, que a lo mejor, fíjate, es bastante local en cuanto al planteamiento, pero yo creo, no sé, me da a mí que en México mucha gente se identificaría. El primero que te diría es Carne de Cañón de Aroa Travé. Aroa es una autora interesantísima, es un cómic más cercano al underground, pero con un sentido del humor increíble. Yo me identifico mucho con la obra porque habla de gente del extrarradio, de barrios de clase trabajadora, de barrio pobre, y los niños que saca son cómics un poco brutos, un poco bestias, es un cómic, pero es divertidísimo y esa parte la identificaba mucho con mi infancia en los 80, sinceramente. Yo te diría el primero, Carne de Cañón de Aroa Travé, que me fascinó. El segundo, Los surcos del azar, de Paco Roca, que me parece un cómic increíble. Fíjate si es increíble el cómic que hasta la alcaldesa de París lo mencionó y cuando homenajearon a la 9, llevaron a Paco Roca incluso, o sea, para que Anne Hidalgo lo hayan mencionado. Es un cómic increíble. Y en cuanto al tercero, uno que tiene un poquito más de tiempo, pero que te diría, mira, te voy a decir 2. Uno que tiene un poquito más de tiempo, pero que a mí me fascina, que es Trazo de tiza, de Miguel Ancho Prado. Es uno de mis cómics preferidos desde siempre. Es un cómic, si algún lector ahora me ve y lo puede comprar, ese es un cómic que depende de cuando lo leas, extraerás unas cosas o extraerás otras. Es un cómic maravilloso. Tiene tantas lecturas y depende de, incluso tú vas creciendo con ese cómic y a medida que lo vas leyendo vas viendo cosas que antes no habías descubierto. No sé si alguien ha hecho un cómic así igual antes. Trazo de tiza es algo increíble. Y junto a ese, pues pondría quizá el que has mencionado antes, de Antonio Altarriba, pues yo creo que es inevitable también, porque es un tebeazo el que hizo sobre su padre. Y mira, te voy a decir otro también, que salió hace poco, me gustó mucho, El mecanismo de Gaby Beltrán y Ángel Trigo. Otro cómic de los que a medida que lo vas leyendo y cuando lo lees 3 o 4 veces, cada lectura te aporta algo diferente. Yo lo primero que le diría es que no es exclusivamente la historia de México, es nuestra historia. Y creo que a veces que se nos olvida. Creo que hay gente que usa la historia para dividir y la historia debería unirnos. Y creo que deberíamos a veces atender más a lo que nos une, y hablo de los pueblos y no de los políticos, más lo que nos une y menos lo que nos separa. Creo que lo que nos une es algo increíble y a veces lo obviamos mucho y nos centramos mucho en lo que nos separa. Y yo le diría eso, es nuestra historia, es vuestra y es nuestra. Yo, eso que has dicho a mí me parece muy, muy interesante. Yo, si hay algún lector mexicano viéndome, yo lo primero, y esto yo creo que lo voy a repetir muchas veces, pero tienen que entender, yo lo primero es que no soy historiador y no pretendo serlo. Yo cuento historias de ficción, con base histórica, pero son historias de ficción. Y yo cuando me acerco a la historia yo tengo una ventaja, y es que yo no tengo ni traumas ni complejos. Ni a mí, ni la ideología me guía, ni ningún gobierno, ni eso son para todo, yo toda esa gente lo ignoro completamente. Yo siento una fascinación increíble por la historia, siempre me ha gustado. Yo, de hecho, es una de las me planteé estudiar para ser profesor de historia. Entonces, yo cuando
me acerco a nuestra historia, esa historia en común que tenemos, lo hago sin complejos de ningún tipo. Y soy capaz de valorar tanto lo terrible como lo sublime. Y hay mucho de ambas cosas, ¿eh? Hay cosas terribles y yo no las niego. Y no sé, me parece muy ridícula tanto la leyenda rosa, que hay mucha gente que habla, pero si fuimos allí, fuimos a América y lo único que hicimos fue universidades y catedrales y, oye, eran unos salvajes todos y yo sí, claro, sí, fuimos a repartir besos en la boca. Y luego tienes los de la leyenda negra, es que eso fue un genocidio. Y tú te pones a ver luego las cifras de la gente que murió por la viruela y dices, hombre, pues no sé yo si la viruela puede ser un genocidio. Entonces, cuando tú tienes a gente que usa la historia para sacar beneficio político, para sacar réditos, o la utiliza como arma arrojadiza, eso no es lo que van a encontrar ni en mí ni en mis cómics. Van a encontrar un cómic y una historia de alguien que tiene clara una cosa, y es que a mí la realidad no me puede estropear el guión del cómic. Si tengo que cambiar algo para mejorar la historia, lo voy a cambiar, porque no soy historiador. Entonces, hay varios fragmentos que yo sé que en España no van a gustar. Voy a destripar un poquito aquí el cómic. Por ejemplo, la muerte de Moctezuma. Yo la muerte de Moctezuma, en lugar de seguir a los historiadores un poquito de aquí, yo he seguido, que yo imagino que tú lo habrás leído, La visión de los vencidos. Todos los cronistas de hijos mexicas hablan de que los españoles mataron a Moctezuma. Y a mí eso me viene muy bien para la historia. ¿Tú crees que yo puedo poner a Moctezuma 3 días agonizando en el cómic por una pedrada en la cabeza? Eso no se lo lee nadie. Eso es aburridísimo. ¿Quién se va a leer esa tontería? Y Moctezuma tirado ahí en una cama con la cabeza vendada 3 días y todo el mundo esperando. Eso es la realidad. Pero esa realidad en un cómic, eso es aburridísimo. En cambio, la versión en la que Cortés manda matar a Moctezuma porque no le sirve, a mí me encanta. Es que para el cómic es genial. ¿Cuál es la realidad? Pues que no sabemos seguro qué es lo que pasó. Cualquiera de las versiones, o murió de la pedrada, o lo mataron los españoles, pero para mí tiene una parte ahí literaria que yo es la que voy a contar ahí. Entonces, cuando alguien lea ese cómic, yo no quiero que lea ese cómic pensando, Billboard me está contando la historia de lo que pasó. No, Billboard está ficcionando, te está contando una ficción con base histórica. Y mi intención, que hay un apéndice al final en el que comparo los hechos reales con los que yo me he inventado o los ahistóricos, lo que yo no, es que la gente cuando lea eso vaya corriendo a leer a los historiadores que yo cito y menciono y que eso transmitirle ganas de descubrir su propia historia e incluso que diga, uy, esto no es así, en esto se ha equivocado, pero despertar un poquito ese amor y también el debate, ¿por qué no? Porque yo creo, Aarón, que nosotros, los mexicanos y los españoles con la conquista, tenemos un territorio de ficción que no hemos explorado. Y los norteamericanos, los gringos, tienen el oeste y ellos han creado todo un género que es el western y la conquista del oeste, y ahí ellos no solo han hablado de la conquista del oeste, como John Ford, es que las películas de John Ford son casi como de Shakespeare, o sea, él usó el western para hablar del ser humano en toda su inmensidad, y nosotros tenemos la conquista, que es un territorio literariamente casi inexplorado, todo por traumitas y complejos, en el que podríamos tanto explorarnos a nosotros mismos como al ser humano en sí. Y no lo hacemos por el miedo al que dirán, es que es un tema sensible. Mira, me dicen los periodistas, es un tema sensible, me dicen las editoriales, es un tema sensible. Y yo estoy harto ya de tanta sensibilidad. Vamos a explorar. Yo no tengo complejos ni traumas. Si eso pasó hace 5 siglos, yo no viví nada de eso. ¿Entiendes? A mí, yo puedo acercarme, es la suerte. Cuando ha pasado tanto tiempo, te puedes acercar a esos sin complejos. Si hubieran pasado 10, 15 años, está reciente, la herida está abierta, pues entonces yo hay cosas que puedo entender, pero estos traumitas es que a veces los latinos es que arrastramos de verdad. Y luego ves a los anglosajones cómo hablan de todos sus conflictos, de sus problemas y hacen obras de arte que les ayudan a entenderse. Y yo siento envidia y digo, ¿por qué no hacer esto con la conquista? Hablemos de todo, de la matanza de Toscatl, hablemos de cuando escalan hablemos de todo. Si es que es fascinante, ¿por qué no?
Sí, son 128 páginas. Nuestra idea original era hacer algo muy cinematográfico. De ahí habrás visto que el formato se ha apaisado. Y nosotros nos basábamos al principio en un cómic de Thierry Henry, que es un autista, no sé si es francés o belga, no lo sé, pero sacó una obra que se llama Último Aliento, en la cual él durante un año hacía una página por día. Y cada página tenía una única viñeta y era en blanco y negro. Y lo iba publicando cada día en Instagram. Y al final sacó un libro y era una historia muda. Y eso era lo que yo quería hacer al principio, blanco y negro, mudo, una viñeta por página. Entonces, el dibujante, Pablo Sauquillo, me pidió un cómic de acción. Él quería acción. Y yo dije, ¿acción? ¿Dónde hay más acción que La Noche Triste? Aproveché para contar una historia que yo siempre he querido contar, porque La Noche Triste es que es fascinante. ¿Cómo no te va a fascinar toda una ciudad? Es que cuando ves Hernán Cortés, es que toda la historia es fascinante. Si a ti te lo contaran como una historia, es que no te lo creerías. Dirías, eso no ha podido pasar. Es fascinante y yo veo ahí una historia de acción. Entonces, yo estoy contando, es una historia de acción 100%, está muy comprimido, son los hechos, yo únicamente narro desde que hieren a Moctezuma hasta que los españoles salen de la ciudad. Es un periodo de 2-3 horas y el cómic va a toda velocidad. Y hay mucha acción, mucha pelea. Entonces, yo no quería hacer algo tremendamente profundo, sino coger algo histórico y transformarlo en una historia de acción. Un poquito, salvando las distancias insalvables, como Apocalipto. A mí Apocalipto, la película de Mel Gibson, salvo el final ese, que bueno, ya sabemos todos, pero me pareció fascinante. Él hizo una película de acción ambientada ahí y es que me parece increíble. Yo disfruté tanto con esa película. Entonces, y que tenga que llegar un gringo a hacer algo así, me da una rabia. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué tenemos tanto complejito? ¿Por qué todas nuestras historias tienen que tener un trasfondo social? No tiene por qué ser así, ¿sabes? Ni ideológico. Entonces, él me dijo, quiero un cómic de acción. Y dije, así, pues vamos a hacer La Noche Triste en cómic de acción. Entonces, nos ha llevado, al principio iba a ser blanco y negro, pero las editoriales no estaban convencidas. Así que le pusimos color, le añadimos los diálogos y ya sí que empezó a gustar más. Y desde que firmamos el contrato nos ha llevado un año y un poquito más, un año y unos cuantos meses han sido. Han sido un año y 2 o 3 meses. Un año y 2 o 3 meses creo que ha sido. Y luego sí que agregamos más viñetas por página. Hay páginas con una sola viñeta y otras con 3, casi todas con 3. Pero queríamos hacer algo muy cinematográfico, que la gente pase las páginas y disfrute con lo que está viendo. Es que, ¿sabes qué pasa? Mira, hay muchas, yo creo que vivimos en una época un poco peligrosa, sobre todo porque parece que hoy en día tiene que haber una ideología detrás de todo y todo se tiene que politizar. Y yo creo que no hay que establecer aquí buenos y malos, no es una cuestión de quién es el bueno y quién es el malo, pero hoy parece que todos los relatos tienen que ser así, todo tiene que ser su bueno y su malo y no hay complejidad absolutamente en nada. Y yo creo que la conquista de México, eso fue un choque de civilizaciones, fue una conquista y yo lo decía en ese artículo y siempre se lo explico a mis alumnos. La única manera de que vosotros entendáis lo que pasó en ese momento, tanto para el bando mexica como para los castellanos, eso fue como si bajara ahora mismo una nave espacial y vinieran los alienígenas, tanto para un bando como para otro. Es que es algo impresionante y eso cambió el mundo tal y como lo conocemos. Y entonces nosotros no podemos vivir ni avergonzados ni insultándolos los mexicanos y los españoles todo el tiempo. Eso ocurrió, nos guste o no nos guste. Y es una historia fascinante. Y yo creo que uno no puede ir con ideas preconcebidas cuando se acerca a la historia, ni deseando encontrar a los malos aquí o allá, ni a los buenos. Tienes que intentar valorar de la manera más objetiva posible lo que ocurrió y luego ver que todo lo que compartimos, para bien o para mal, compartimos una cultura, un idioma, y no sé, yo siempre he visto a todos los hispanoamericanos son como nuestros primos, es que no sé, para mí somos como una especie de familia, siempre lo he visto así. Entonces, perdernos todo eso por discusiones estúpidas, pues es que no
También te digo que en Internet yo no tengo paciencia. O sea, a mí si alguien me dice algo, yo soy muy expeditivo. Yo creo que ya lo leíste. Yo es que vamos directamente, no aguanto estupideces. Es que no tengo tiempo. Entonces, si viene algún troll y viene a hacer el tonto, pues lo bloqueo, lo mando por ahí y me da exactamente igual. Si es que a mí no me afecta. Si estoy en mi casa. Otra cosa es que vengan aquí a mi casa a insultarme o que vaya por la calle y vengan a pegarme. Pero hay gente que le damos demasiada importancia a las redes sociales y las redes sociales simplifican mucho. Tú piensas que tanto en Twitter como en Facebook son redes que están hechas para que escribas lo mínimo y hay temas que necesitas tratarlos en profundidad y la conquista de México no vas a convencer a nadie en 5 o 10 líneas, ni vas a llegar a ningún sitio. Es que no vas a llegar a nada. Son temas tremendamente complejos. Y las redes sociales son las enemigas de la complejidad y de las aristas y son las amigas del eslogan, de lo básico, de lo facilón, de lo obvio y de lo simplón. Entonces, yo soy profesor de lengua castellana y literatura, yo soy lo opuesto a todo eso. Yo enseño a mis alumnos todo lo contrario, que las historias son complejas y que no busquen buenos y malos aquí y allá. Mira, lo que decía Roberto una vez, que escribió un artículo que me gustaba mucho, que él decía que le daba mucho miedo a los que él llamaba lectores de un solo libro. Esa gente es tremendamente peligrosa, a mí me da muchísimo miedo. Los que tienen un solo libro y nunca contrastan ni nunca leen nada opuesto a lo que ellos o de lo que están convencidos. Yo creo que cuando muchos mexicanos, si consigo, ojalá que se publique en México, creo que se van a sorprender cuando lo lean. Porque quizá esperan algo muy pro español, muy pro del bando de los castellanos, y no es lo que se van a encontrar. No es lo que se van a encontrar. ¿Qué editorial lo sacó? Aquí se llama Cascaborra, es una editorial que sobre todo se basa en historia de España en viñetas. Está intentando, sobre todo historia militar, le gusta mucho historia militar. Ahora también está haciendo biografías de autores. Por ejemplo, yo estoy haciendo para ellos una biografía de Rosalía de Castro, la poetisa. Y esta obra luego tiene algunas cosas fuera de colección. Entonces, esta obra él accedió porque le gustaba el dibujo, le gustaba la historia, aunque no es lo que él hace habitualmente. Fue una excepción que él hizo, pero porque le gustaba. Y en cuanto a proyectos, pues la verdad es que tengo muchísimos proyectos. Los más recientes, los siguientes son, ahora en septiembre, una adaptación de La venganza de Don Mendo, la obra de teatro cómica de la que te hablé. A finales de año saldrá Montemar, que es una adaptación muy libre del Estudiante de Salamanca, de Espronceda. Es una obra con romántica, del romanticismo, o sea, no romántica, cuando la gente escucha romántica se cree que es una historia de amor entre dos personas, y no. Me refiero al romanticismo con espíritus, con fantasmas, con gente que vuelve de la muerte buscando venganza, con duelos a espada. Y más adelante la adaptación del Don Juan Tenorio, un poquito más adelante, y esas son las siguientes 3 obras que se van a publicar. Y luego ya más adelante, pues a ver si firmo un par de obras más que están ahí, a ver. No te diría así, lo único que me gustaría es agregar así solo una cosa. Y que me habría gustado que este cómic, hace unos días falleció un amigo mexicano mío. Sí que me gustaría contar esta historia porque es muy curiosa. Y es a raíz del Viejo y el Narco, muchos mexicanos me escribieron, algunos para contarme incluso los secuestros que habían tenido, gente que quería compartir su historia. Y un mexicano me escribió cuando lo publiqué al principio en Francia pidiéndome ejemplares en francés. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo te los voy a enviar? Si no me los pagas, me los pagó. A partir de ahí se los envié, empezamos a hablar y tú fíjate cómo son las cosas. Nunca nos vimos en persona, pero yo hice un amigo a través de Internet. Y hablábamos regularmente, siempre nos preguntábamos. Él era productor musical, compositor, incluso iba a hacer, no sé si un corrido o una ranchera. Me envió algunos de los discos que había producido él, que me encantan.
Hablábamos regularmente y yo, para mí, no sé, era una persona más de mi vida. Es curioso, siempre hablábamos de que llegó la pandemia, que nos teníamos que conocer y no saber. Y el sábado pasado, la semana pasada, falleció, le dio el infarto. Y llevo toda la semana muy mal porque, fíjate, una de mis ilusiones, una de las cosas que me gustaría hacer es, estoy intentando que La Noche Triste se publique en México, porque una de las cosas que me hacía ilusión, te sonará tonto, pero era que él fuera a la tienda a comprarlo. Me hacía mucha ilusión que Porfirio lo leyera. Se va a quedar sin leerlo y nada, solo eso. Que me gustaría que hubiera una edición en México y para poder dedicársela a él, que llevara la dedicatoria a Porfirio. Solo eso.